de todo eso. ¿Qué dice la Biblia acerca del árbol de Navidad, acerca de los regalos? ¿Qué dice la Biblia acerca de Santa Claus o Papá Noel? ¿Qué dice la Biblia acerca de los Reyes Magos? Y de la Navidad. Y del Año Nuevo. Tremendo, ¿verdad? ¿Quieres saberlo o no quieres saberlo? Sí, pero quiero que lo apunte para que lo memorice, que memorice todas estas cosas. O apuntadas, siempre las va a tener ahí en la memoria, recordadas en un papel. Alguien dijo que un pequeño lápiz es más poderoso que una gran memoria. And I agree. Y yo estoy de acuerdo. Vamos a abrir la Biblia, por ejemplo, en Mateo, capítulo 2, versículo 1. ¿Sabe que de los magos de Oriente, la Biblia solo habla en el Evangelio de Mateo? Solo en uno de los 4 evangelios viene, pero no por eso no quiere decir que no sea válido, es válido. Pero solo uno refleja esa parte. Mateo capítulo 2, del 1 al 12. ¿Lo tiene? ¿Sí o no? Amén. Ok. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. En los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vámonos al capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Unigénito. ¿Qué pone ahí? Primogénito. Y le puso por nombre Jesús. ¿Qué diferencia hay para romper uno de los mayores tabús o dudas que hay en el cristianismo en general, cristianismo universal? ¿Por qué pone primogénito y no pone unigénito? Porque unigénito en griego es monogenes y primogénito es primogenes. Primogenes significa el primero de muchos. Así que María tuvo el primero de muchos en Jesús. Porque Jesús tuvo hermanos y hermanas. Si pusiera el unigénito, significa que ratificaba que María solo tuvo un hijo. Como dice la creencia general cristiana, católica y ortodoxa, dice que Jesús solo tuvo un hijo, o María, que solo tuvo un hijo, ya lo iba a liar. María solo tuvo un hijo y era Jesús. Pero aquí dice primogénito, el primero de muchos, de varios. Y hay más escrituras en la Biblia que confirman que Jesús tenía hermanos y hermanas. Al menos se cree que eran 10. Y que Jesús
a la edad de 20 años tuvo que hacer frente a toda su familia y sacarla en adelante, porque José posiblemente murió a temprana edad. Interesante, ¿no? Vámonos al Evangelio de Lucas, rápido. El médico Lucas, Evangelio de Jesucristo, según San Lucas. Lucas 2, 1. Nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo también en Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo? Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Alguien se llama Belén aquí? ¿Alguien se llama Antonio Belén o María Belén? Belén significa casa de pan. Tiene un nombre profético, ¿verdad? Casa de pan. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya había sido Jesucristo en el corazón de María, en el vientre de María. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Eso significa que ya iba a dar a luz. Su lady, Marisa, ¿dónde están las dos hermanas que están a punto de dar a luz? Les van a dar la Nochebuena a los niños. Y dio a luz a su primogénito. No dice a su único hijo, sino al primero de muchos. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí vamos a romper al 25 de diciembre. Diga conmigo, ¡oh, no! Vamos a romper el 25 de diciembre, hermanos. Mire lo que pone aquí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mire, se han puesto muchas fechas a lo largo de toda la historia del cristianismo, de cuando nació Jesucristo. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que vivió en el 150 y 215 después de Cristo, dijo que el Señor nació entre Pascua y Pentecostés, la primera fecha que dan aquí. Después Julius Africanus, que vivió entre el 160 y 240 después de Cristo, dijo que María había recibido a Jesús el 25 de marzo y por eso el Señor nació el 24-25 de diciembre. Dice aquí. Hipólito de Roma, del 170 y 235 después de Cristo, dijo que nació entre abril y mayo. La iglesia de los armenios piensa que el Señor nació entre el 6 y el 7 de enero. Las iglesias de Judea pensaban que Jesús nació entre el 15 y 25 de mayo. ¿Usted qué cree? Aleluya. Lo importante es cuando Jesús nació en tu corazón. ¿Te acuerdas de esa fecha? Cuando entregaste tu vida a Cristo y todo comenzó a cambiar. Ese es el nacimiento de Cristo para ti. Pero Jesucristo, como vino a la tierra, como usted, como yo, como carne y hueso, tuvo que nacer algún día. Y la Biblia nos da una fecha que puede ser en la primera quincena, segunda quincena de mayo. Porque mire lo que dice aquí, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Por qué? Porque esa era la edad, en la época en donde las ovejas parían y tenían los pastores que guardar a las ovejas. ¿Por qué dice que no estaban en el aprisco? El aprisco, digamos que es el corral o el lugar donde se guardan las ovejas. Pero dice que estaban en el campo. ¿Por qué? Porque era primavera y verano en esa época. Entonces, eso sucedió en la noche en que Jesús nació. Así que Jesús no nació en invierno. ¿Alguien ha estado en Israel aquí en invierno?
Israel en invierno hace bastante frío, es casi como aquí en Madrid. Y es insoportable, en el desierto el frío es bastante frío en invierno. Así que no pudo nacer el 24 de diciembre. Es conmigo, oh. Bueno, entonces, ¿por qué celebramos todo esto, pastor? ¿Por qué hacemos eso, lo otro, cantamos Feliz Navidad? ¿Por qué? Porque es bonito unirse, que por un día todo el mundo se acuerde que Jesús vino a esta tierra. El otro día en el colegio, todos los niños comenzaban a cantar villancicos y decían, Jesús vino a la tierra, y me gustó. Porque por lo menos un día en su corazón se acuerdan de Jesús. ¿Sí? Hace 2 meses estaban cantándole al diablo con el Halloween. No tienen conocimiento, no tienen revelación del Espíritu de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Pero es bueno que se acuerden de Jesús para que usted y yo vayamos con el Evangelio y prediquemos la palabra del Señor. Y sus vidas sean transformadas. Mi generación no sabe nada acerca de Dios. Mi generación, tú le hablas de Jesús y no tiene ni idea de quién es Jesús. Te dicen, sí, el del Código Da Vinci. Pero no tienen ni idea de Dios. La generación anterior sí tiene una idea de Dios, de Jesús. Por eso más que nunca esta generación no necesita apóstoles, ni profetas, ni maestros, necesita evangelistas. Que hay profetas y todo, y apóstoles, amén, Dios los bendiga y los multiplique, pero evangelistas que vayan con el Evangelio a predicar a Jesucristo, nacido de María y resucitado por el Espíritu Santo. Amén. Así que ahora nos dice aquí la Biblia que había pastores que guardaban la vigilia de la noche en su rebaño. Así que era posiblemente el final de la primavera, principio del verano, cuando Jesús nació. Dice el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal. Hallaréis al niño, en griego pone brefos, lo puede poner ahí, que significa niño de 9 meses recién nacido. ¿Cuántos saben que un niño cuando nace tiene 9 meses? Si se adelanta con 7, nace con 7. Pero la Biblia comienza a contar la vida del niño desde que las 2 células se unen, del hombre y de la mujer. Por eso la Biblia no permite el aborto. Porque la Biblia dice brefos. Y brefos significa desde el primer día en que las 2 células se encuentran hasta que el niño cumple 2 años. Interesante, ¿verdad? Así que asesinar a un niño de 2 años es igual que asesinarlo con 2 horas en el vientre de la madre. Por eso el aborto es uno de los pecados más terribles que abre las puertas al espíritu de muerte y puede demandar la vida de la persona que ha decidido matar a ese niño. Por eso necesitamos a Cristo. Las próximas generaciones, si Cristo no los salva, va a ser la generación con más suicidios y con más asesinos que ha habido en la historia de la humanidad. Porque es cuanto más abortos se están practicando voluntarios. Y eso abre las puertas al espíritu de muerte, el espíritu que demanda la sangre. No importa si no lo crees. Yo tampoco creía que había un radar de tráfico y me eché una foto. Los radares de tráfico existen aunque tú no lo creas. La ley de Dios existe aunque tú no lo creas, te lo aseguro. Y el mundo espiritual. Mire. Dice, y hallarás al niño brefos envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La palabra pesebre en griego significa pesebre, donde se meten los animales. Es importante que recuerdes eso. Todo eso. 15. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, la casa de pan, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José, al burro, al buey y al niño. ¿Pone eso? No. A María y a José y al niño, acostado en el corral, el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se había dicho. Y ahora mire lo que dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, eso es 44 días, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ahora escuche, esto es muy importante, aunque diga esto ya me lo sé yo. 24. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, aquí no habla de la visita de los magos. Interesante, ¿no? Sin embargo, el Evangelio de Mateo sí habla de la visita de los magos. ¿Sabes por qué Lucas no habla de la visita de los magos? Porque los magos o los reyes magos ni eran reyes ni eran tan magos como nos pensamos. La palabra mago en griego es magoi, diga conmigo magoi, y significa la unión de 3 profesiones: astrónomo, no astrólogo, astrónomo. Diga conmigo: astrónomo, filósofo y médico. La unión de estas 3 profesiones se le llamaba magoi, que era un título honorífico, como decir hoy doctor. Entonces magoi era gente que tenía una capacidad tremenda. Sabían leer las cartografías, las estrellas, conocían las constelaciones, conocían los planetas, las rotaciones, los tiempos, todo. Estudiaban, eran filósofos, entendidos los profetas en toda la escritura que hablaba de sabiduría, ellos la conocían, los magoi. Interesante que nunca fueron al pesebre. Sin embargo, la tradición dice que ellos fueron a donde estaba nacido Jesús y le llevaron oro, incienso y mirra. Y la Biblia dice que fueron a buscar a Jesús, pero no al pesebre. ¿Quiere leerlo conmigo? Vámonos a Mateo de nuevo. Mateo, capítulo 2. De conmigo, los rollos magos. Mire, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Y cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a ver. Mire que, ¿por qué se cree que eran reyes? Porque en el Salmo 72, versículo 10, dice que vendrían del oriente los reyes de Tarsis, los reyes de Saba y los reyes de Seba, y ofrecerán dones, le traerán presentes. Todos los reyes se postrarán delante de él, del Mesías, en su nacimiento. Todas las naciones le servirán. Por causa de esa palabra profética en Salmo 72, se cree que eran reyes en la tradición, pero lo que dice el Nuevo Testamento, que es más fidedigno, es más cercano, dice que eran magos, magoi, lo que son maestros en esas 3 materias. ¿Sabes que al principio se creían que eran 8, después 12, después 17, después 5, después 4 y después 3?
Tremendo, ¿verdad? Después hasta le pusieron nombre, el nombre de, ¿cómo se llaman? Gaspar, Melchor, Baltasar, Basaltar, y se cayó, ¿no? ¿Cómo es? Mira, los 3 nombres de los Reyes Magos tienen su nombre, pero eso es la tradición. En el griego también tenían nombre, y yo esto se lo digo porque le quiero hablar de los Reyes Magos, ¿sí? Estamos en lo que estamos hoy. Hoy no es una palabra que le va a remover el espíritu, mire, es otra palabra. Era Apelicón, se llamaba Apelicón, Amerin y Damascón en el griego. Y en el hebreo se llamaban Magalat, Galgalat y Seraquín. Esto suena al Señor de los Anillos, ¿no? Los sirios le llamaban Larbandad, Hormizdas y Gush Nasaf. Y los armerios le llamaban Kahba y Badadilma. Tremendo, ¿verdad? Cada uno tenía su historia. Al final, ¿por qué se quedaron con 3 Reyes Magos? Porque correspondían a los 3 continentes que se conocían: Asia, Europa y África. Por eso cada uno corresponde al lugar en la tradición, ¿no? Uno es africano, el otro es europeo y el otro es asiático. En la tradición. La Biblia sabemos o intuimos que eran 3 porque trajeron 3 cualidades y 3 tipos de regalo. Trajeron oro, incienso y mirra. Ahora, ¿por qué los Reyes Magos sabemos de que no fueron al pesebre? Porque hemos leído en Lucas de que tomaron a Jesús sus padres y lo llevaron al sacerdote y ofrecieron 2 tórtolas y un palomino. Pero si tú te vas a Levítico, donde habla de los sacrificios que había que ofrecer, aquí hay sitio, aquí adelante. ¡Qué bendición! Mi suegro y la abuela de mi esposa, mi abuela y su tío Luismi, están aquí también. Así que, no, acaban de llegar. Mire, que me pierdo. ¿Por qué cuando Jesús le llevan al templo a ofrecer el sacrificio, por qué ofrece 2 palomas y 2 palominos y una paloma? Porque esa era la ofrenda de los pobres. Porque en el libro de Levítico, según la ley, dice que cada niño primogénito recién nacido habría que ofrecer un ternero, no palominos. Una pregunta: si los magos de Oriente llegaron al pesebre, ¿usted que José y María podían ofrecer la ofrenda del pobre? A ver, no estamos aquí. No me están entendiendo. Se han perdido. ¿Cuántos se han perdido? Mire, los magos de Oriente llevaron a Jesús oro, incienso y mirra. José y María no podían ofrecer la ofrenda del pobre. Sin embargo, la ofrecieron. ¿Por qué? Porque si tuvieran oro, incienso y mirra, tenían que haber comprado un ternero, según la ley, y haber ofrecido un ternero, que era la ofrenda del rico. Pero quiere decir entonces que todavía los Reyes Magos no habían llegado al pesebre. Y eso lo vamos a ver aquí en la Escritura, en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, magoi, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué los magos fueron al palacio del rey? Porque la estrella le decía que era un rey el que había nacido, así que fue a la casa del rey. Lo que pasa es que interpretaron mal el mensaje de las estrellas. Diga conmigo, lo interpretaron mal. Mire, no solo lo interpretaron mal, sino que llegaron 2 años tarde al nacimiento de Jesús. Por eso yo siempre digo que todo el que se deja guiar por las estrellas llega tarde.
Todos los que leen el horóscopo, todos los que leen las manos, todos los que son astrólogos, no astrónomos, todos los que dicen va a pasar esto en el 2012, el 21 de diciembre, todo lo que está escrito en las estrellas llega tarde, nunca llega a tiempo y va al lugar menos indicado, o sea, al lugar equivocado. Porque por causa de que los magos fueron a ver al rey, en vez de irse al pesebre donde estaba la estrella, o donde se posó en su momento la estrella de Belén, fueron a un lugar donde provocaron la mayor matanza de niños de aquella época. ¿Sabe que porque los magos se dejaron guiar por los horóscopos? En griego dice horoscopeo y significa leer las estrellas. Tú puedes leer las estrellas porque están ahí arriba, pero no vas a escuchar lo que dicen. Porque lo que te van a hablar son espíritus engañadores, no es Dios por medio de las estrellas. ¿Sí lo sabías? Por eso todo eso, cuando uno coge la revista y se va al horóscopo y dice, a ver qué me pasó hoy en el horóscopo, que lleve la corbata negra, la camisa roja, no sé qué. Y va buscando a ver quién te dice el horoscopeo. Y horoscopeo siempre llega tarde y va al lugar menos indicado, siempre va al lugar equivocado. Y le pasó a los magos también. Dice que causó una turba, un problema en Jerusalén. Y al rey Herodes se le fundieron los fusibles. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Saben lo más interesante de la religión? El rey, que era el rey, no tenía ni idea de su religión. Así que llamó a los que sabían de religión. Porque en un momento vinieron 3 magos de Oriente diciendo que había nacido un rey, que lo habían leído en las estrellas, que habían visto la señal, que conocían los profetas. Y de repente el rey se ve que estos extranjeros saben más que él de la ley de su propio reino y de su Dios. Así que llama a todos los sacerdotes, a los entendidos en la ley, y les dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde va a nacer el Mesías? ¿Dónde va a nacer el Hijo de Dios? Y los sacerdotes religiosos le dijeron, en Belén va a nacer. ¿Sabe lo interesante de la religión? Que saben cómo se hacen las cosas, pero no las quieren hacer. Porque si la religión, los sacerdotes, los escribas, verdaderamente creyeran en la palabra de Dios, ¿cuál sería la ciudad más floreciente de todo Israel? Belén. Porque ahí dice que iba a nacer su rey. Ahí dice que iba a nacer el Mesías, pero conocían la ley, pero no querían vivirla. Tremendo, ¿verdad? Sabían dónde iba a nacer el Mesías, pero nunca tuvieron en cuenta a Belén ni la palabra de Dios. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Ahí ya no pone brefos. En el griego ahí pone paidion, que significa niño con más de 2 años. Interesante, ¿verdad? Y cuando le halléis, hacedlo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué mentiroso era. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba él, pero no pone brefos, no pone niño en pañales, pone niño de más de 2 años. Así que llegaron 2 años tarde los magos. A veces nos imaginamos los 3 camellos y los 3 magos. Pero imaginaros 3 personas importantes de Oriente, cargados de oro, cargados de incienso, cargados de mirra, con todas las turbas de bandidos que había en los caminos. Se cree que llevaban un séquito y un ejército de más de 200 personas, cruzando todo Jerusalén. Así que todo el mundo quedó impactado cuando los vio entrando por la ciudad diciendo, venimos a ver al Hijo de Dios, a un rey que ha nacido. Tremendo, ¿verdad? Mire, vamos a seguir leyendo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La habían perdido de rumbo. Y al entrar en la casa, ¿qué pone? ¿Casa? Vieron al niño con su madre.
María, y postrándose lo adoraron. ¿Por qué no pone pesebre? Porque llegaron a la casa. En griego pone oikos, oikia, y significa casa fabricada. No es una casa de animales, es una casa donde viven las personas. Así que fueron a la casa, le llevó la estrella justo a la casa. Ahora sí acertaron con el sitio. Y al entrar en la casa vieron al niño Paidión, de más de 2 años, con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora sí, si ellos hubieran ido al pesebre, la ofrenda de María y de José debía haber sido la de un hombre rico, no la de un hombre pobre. Había 2 tipos de ofrendas siempre: la ofrenda del rico y la ofrenda del pobre. Interesante, ¿no? Y por eso en su momento dice la Biblia que ofrecieron la ofrenda del pobre. Lo hemos leído en Lucas, que María y José ofrecieron 2 palominos y 2 tórtolas y un palomino. Y aquí le trajeron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Saben lo que hizo Herodes después de eso? Al ver que los magos le habían sido avisados por el Señor. Pues ¿cuánto sabes que en Dios también habla en sueños? Que Dios también habla en revelación. Ahora, si no todos los sueños son de Dios. Amén. Ni toda la revelación que a veces que uno tiene tampoco. Así que uno tiene que ser muy sabio, muy equilibrado en eso. Dice, después partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para adorarlo. Ah, no, para matarlo. La confusión de los magos provocó la mayor matanza en esa época de niños, porque mató a todos los niños menores de 2 años. ¿Os acordáis que con Moisés pasó lo mismo? ¿Os acordáis de la matanza de los niños? Porque se estaban multiplicando y el Señor reveló a los padres de Moisés que lo metieran en una canasta y que lo metieran en el río para salvarle la vida. Aquí igual, el Señor habla a José y a María y le dice lo que tienen que hacer para salvar la vida del niño. ¿Sabes que Dios está muy interesado en salvar a tus hijos? Dios va a hacer todo lo posible para que cada padre, cada madre que hay aquí estén bien sensibles a la voz del Espíritu Santo, para recibir dirección del Espíritu de Dios, para saber lo que hacer. Muchas veces le preguntamos a todos, al psicólogo, a los profesores, a los directores del colegio, hasta a los reyes, como los magos, oye, que van a hacer un niño, ¿dónde está? Y vamos a preguntar en el lugar donde no va a haber dirección de Dios. Tenemos que buscar en la Biblia la palabra de Dios y Dios te va a revelar. Dios te va a dar sabiduría. Amén. Ahora, entonces, ¿qué pasa con Papá Noel? Ya sabemos los magos, ¿no? Los reyes magos. No eran reyes, pero Salmo 72 dice que eran reyes. ¿Sabe lo que ha dicho el Papa? ¿Cómo se llama el nuevo? Benedicto. Que los reyes magos eran de Granada. Lo ha dicho. Dice que eran andaluces. Increíble. Pero porque en la profecía de Salmo 72, versículo 10, dice que venían de Tarsis, de Saba y de Seba. Y Tarsis, había 2 Tarsis. La Tarsis que está en Oriente y la Tarsis que está en Occidente. La Tarsis de Occidente era el reino de los tartesos, que era el sur de España, donde quería huir Jonás. Interesante, ¿verdad? Así que puede que uno de los reyes magos era andaluz, como el pastor que ustedes tienen. Ahora, ¿quién era Papá Noel? Mucha gente dice, no, es que Papá Noel no existió, o Santa Claus, o San Nicolás. Bueno, existió el primero de donde se tomó la tradición, que era un obispo que dejó su ministerio para dedicarse a los pobres y a los necesitados. Y se llamó Nicolás de Mira, que es una ciudad
en Turquía, San Nicolás de Mira. Y ese hombre se dedicó a llevar comida en un saco y juguetes hechos por él, por su mano. Y de ahí toma la tradición. Entonces cuando a un niño te dice, pero papá, ¿los Reyes Magos existen? Existieron. No eran reyes, pero tampoco eran magos, así que Reyes Magos existieron. Ya conocerán la historia en la palabra de Dios, donde tú le vas a poder explicar que fueron hombres que fueron a adorar a Jesús, cumpliendo la palabra profética y la voluntad de Dios. Y si te preguntan, ¿y quién fue Papá Noel o San Nicolás? Tú dices, bueno, fue San Nicolás o Nicolás de Mira, fue un hombre que iba con un saco repartiendo juguetes, repartiendo comida, ayudando a los necesitados, que dejó la jerarquía eclesiástica para dedicarse a los necesitados. Y eso estuvo muy bien, ¿eh? Este hombre, Nicolás de Mira, vivió entre el 270 y el 351 después de Cristo. Así que esta tradición viene con más de 1700 años de antigüedad, que iban vestidos repartiendo comida y juguetes entre los más necesitados. ¿Cuántos saben que eso es bueno? La palabra de Dios dice que hacer eso cumplimos con una verdadera religión. La religión no es la revelación que recibimos de Dios. La religión es cuidar de la viuda y del huérfano, dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de religión, hablemos de obra social, de preocuparnos por el necesitado. No sustituyamos la palabra religión por la palabra relación con Dios. Es diferente. La religión es cuidar del huérfano, de la viuda, del que está en paro, del que tiene familia numerosa y tiene necesidad. Y eso es lo que hacía Nicolás de Mira. Aleluya. Ahora, a quien nosotros conocemos como Papá Noel o Santa Claus, nació en el año 1931. ¿Y lo inventó quién? El Corte Inglés. Coca-Cola lo inventó. Y es verdad que lo inventó la Coca-Cola. Sí, porque el diseñador sueco, lo tengo aquí apuntado, Haddon Sandblom, inventó a Santa Claus o la tradición de San Nicolás y la pintó de rojo y le puso esto de blanco. Y le pintó con barba blanca para un anuncio de Coca-Cola. Él fue el diseñador de Coca-Cola por más de 50 años. Interesante. ¿A que sí? Alguien que me diga algo, hermano, ¿dónde estoy? Hoy estamos en otro sitio. Así que San Nicolás de Mira es el día que se celebra el 6 de diciembre. 6 de diciembre. San Nicolás de Mira se celebra oficialmente el 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre es cuando San Nicolás de Mira y los que seguían esa tradición repartían los regalos. A partir del año 1550 se empieza a regalar los regalos el 24 y 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre la Navidad? ¿Por qué se celebra Papá Noel, lo que conocemos hoy? Sabemos de que todo viene por tradiciones. La mayor de las tradiciones en el mundo occidental vienen marcadas por el calendario que tenemos, calendario gregoriano que impuso la Iglesia católica, porque eran los estudiosos de la época y decidieron tomar ciertas fechas de ciertas fiestas paganas para ponerle un nombre religioso y bonito. Por ejemplo, el 25 de diciembre es el día de la luz, la fiesta de la luz. En los hebreos, el Hanukkah, el calendario de 7 brazos. Entonces ellos como había mucha gente descendiente de judío y ellos querían poner sus propias fechas, pusieron el 25 de diciembre, quitaron el 6 de diciembre los regalos y lo pusieron el 25 de diciembre. Cogieron el día del nacimiento de Jesús, que aproximadamente fue en mayo, y lo pusieron también el 25 de diciembre y dijeron que nació la luz, porque es la fiesta de la luz. Pero no solo lo celebran las iglesias cristianas, también lo celebran las iglesias y los seguidores del adversario. También ellos tienen una fiesta ese día y ellos celebran que se acorta la oscuridad de una forma mala y nosotros, o la tradición celebra que nace la luz. Por eso trajeron el nacimiento de Jesús
al día 25, que era la celebración hebrea del nacimiento de la luz, del Hanukkah. Entonces, hermanos, si nos vamos a la fecha, nosotros tendríamos que celebrar esas fechas. Si usted lo celebra, está muy bien. Y si no lo celebra, está muy bien. Pero qué bonito es tomar un día para juntar a la familia, estar juntos, hacer un regalo a sus hijos, que sus hijos se le hagan a usted también está bueno, ¿sí? Y celebrar que Cristo nació una vez en la tierra. Amén. Está muy bien. Está muy bien que celebremos a Jesús. Está muy bien que cantemos villancicos, canciones del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque activamos y no dejamos morir, porque mucha gente ya no cree en Jesús. Mucha gente no cree en Dios. Y es un día para que las iglesias celebren el nacimiento de Jesús. Estoy seguro que no es importante si nació en mayo, en abril o en febrero o en diciembre. Es importante que nació en tu corazón. Un día que tuviste un encuentro con Jesús, no con el niño Jesús. Jesús ya no es un niño. Jesús es un hombre, amén, que creció, se desarrolló, hizo la voluntad de Dios el Padre, pero no se quedó en los pañales del pesebre. El mundo le quiere recordar o en el pesebre o crucificado, pero la iglesia le debe recordar con la piedra removida, resucitado, activando el poder del Espíritu de Dios, amén. Y que un día va a volver, ya no más para sufrir, no para huir y nacer huyendo de un rey Herodes. No, va a venir como conquistador, como rey, trayendo el reino de su Padre. Y esa es la verdad de la Navidad, que Cristo un día, igual que nació, volverá a por ti, a por mí, a por su iglesia. Amén. Y mientras nosotros, ¿qué hacemos? Deshacer las obras del diablo. Porque Jesús, hermanos, vino al mundo y nos dio su Espíritu. Nos puso la misión de anunciar que las obras del diablo quedan deshechas. De activar el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, activando los dones del Señor. ¿Para qué? Para que en el corazón de miles y de millones de personas nazca Jesús en cualquier día del año. Y para mí, de verdad, esa es la Navidad. Que cualquier día puede nacer Jesús en el corazón de una persona. Hermanos, no nos conformemos con un día. Evangelicemos, ganemos almas, prediquemos de Jesús. Vete a orar por un enfermo. Si se sana, gloria a Dios. Si no se sana, gloria a Dios también. Dios sabe por qué no se sana. Pero atrévete, evangeliza, activa el poder de Dios. Amén. Aleluya. Y bueno, ya sabemos la verdad del nacimiento de Jesús, de los Reyes Magos, de Papá Noel y de la Iglesia. Así que, hermanos, hasta aquí la palabra. Seguimos con el programa. Hoy es un poco